Vamos en esta sesión a responder muy rápidamente a 7 preguntas que hemos seleccionado, de las que la semana pasada nos han dirigido algunas personas que asistieron a la presentación de este libro, El fracaso de la felicidad, en la FENAC de Madrid. Hay una serie de preguntas que nos remitieron en torno al acto y con posterioridad a él, a las que quiero dar respuesta muy rápidamente. No sin antes advertir que el próximo 20 de marzo, viernes, estaremos en la Universidad Rey Juan Carlos para una entrevista pública, abierta al público, que nos hará la agrupación de Students for Liberty, estudiantes por la libertad o para la libertad. Allí estaremos el próximo viernes 20 de marzo en la Universidad Rey Juan Carlos para esta entrevista abierta ante el público que estime oportuno asistir. Informaremos de esto próximamente. Estas preguntas que me han dirigido y que he agrupado en torno al tema relativo a la amistad, al capítulo que en el fracaso de la felicidad hablamos a propósito de el fracaso de la amistad. Si la amistad hace la felicidad, evidentemente el fracaso de la felicidad es también el fracaso de la amistad. Vamos a ver algunas de estas cuestiones. Claro, me hacen preguntas muy espontáneas, muy curiosas, donde me dicen, en el libro, en El fracaso de la felicidad, usted dice que todo aliado lleva dentro de sí un Judas. Es cierto, es una frase literal del libro, todo aliado lleva dentro de sí un Judas. Entonces, claro, me preguntan, ¿eso significa que la traición es inevitable en cualquier amistad? ¿O que la amistad verdadera consiste precisamente en convivir con esa posibilidad sin que llegue a darse, sin que llegue a cumplirse? Es posible que muchos de ustedes sepan que yo tengo una frase que se ha repetido con frecuencia, una frase que dice que hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los amigos falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar, y los amigos verdaderos son aquellos que nunca sabes cuándo te van a traicionar, pero sabes que lo van a hacer. Claro, esta declaración que yo hago en este punto, algunas personas consideran que es una declaración biográfica o autobiográfica, y eso lo consideran porque no han leído la poesía manierista. La poesía manierista consiste en que el poeta utiliza el lenguaje para expresar artificialmente una serie de contenidos que son los que aparecen en el poema, mientras que la poesía del Renacimiento supuestamente representa a un poeta que habla de sus propios sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que mientras en la poesía petrarquesca el poeta dota a la poesía de un contenido biográfico, en la poesía manierista el poeta reemplaza la biografía por el artificio poético, por la capacidad que como tal poeta tiene para expresar lo que estime oportuno en los versos que constituyen el poema. Quiere decirse con esto que el poeta barroco, el poeta manierista sobre todo, que es el tránsito entre el Renacimiento y el barroco, el poeta manierista, sobre todo lo es Cervantes, no actúa con la sinceridad que se exige a una autobiografía, sino con la destreza y la orfebrería de la que dispone alguien que maneja filológicamente, literariamente, poéticamente el lenguaje. Muchas de mis frases no responden a un contenido autobiográfico, sino simplemente a una expresividad conceptual que pone sobre la mesa, que pone de manifiesto un contraste dialéctico de determinadas ideas que al contrastarlas dialécticamente permiten conocer mejor la realidad. Cuando yo digo que hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos, y defino a los falsos como aquellos que sabes cuándo te van a traicionar, y a los verdaderos que no sabes cuándo lo van a hacer, pero que estás seguro de que lo van a hacer en un momento dado, no hablo por mí, sino hablo por la amistad. Yo tengo muchos amigos, lo he dicho muchas veces, tengo muchísimos amigos, es decir, tengo 3 amigos, y los tengo desde mi infancia, los tengo prácticamente desde la infancia y la adolescencia. 3 amigos, son muchísimos amigos. Y evidentemente mis amigos no están sometidos a esta declaración. Es una declaración que responde no a un fundamento biográfico, sino a una exposición conceptual. Que, insisto, es la diferencia que hay entre la poesía petrarquista del Renacimiento y la poesía manierista o barroca. No es lo mismo hablar en nombre propio, biográficamente, que hablar en nombre de la exposición de determinados conceptos, respecto a los cuales el sujeto no tiene nada que ver. De tal manera que ¿es inevitable la traición en la amistad? Miren, yo no lo sé. Es que eso depende del número de traidores que formen parte del número de tus amigos.
Evidentemente, no nos dejamos engañar por los enemigos porque ya los tipificamos como tales, adversarios y enemigos. Quiero decir con todo esto que el que reúne las condiciones adecuadas para ejecutar la traición es el que se disfraza de amigo. También se atribuye a Dickens la declaración, y seguro que antes de Dickens ya lo habrá dicho mucha otra gente, de que un amigo es un enemigo disfrazado. Pero eso es el concepto de la vida misma. Es decir, el fracaso de la amistad es el fracaso de la felicidad en muchísimos aspectos, pero las amistades, como las alianzas, hay que saber cuidarlas. Y pese a las diferencias que puede haber entre los criterios y las ideas que unos u otros amigos tengan, es evidente que la amistad es una relación de alianza que sobrevive a múltiples circunstancias, es indudable. No todos los amigos son traidores, diré yo desde un punto de vista biográfico, pero desde un punto de vista conceptual podemos decir que todo amigo esconde un Judas, indudablemente. La figura de Judas, a la que hemos dedicado nada menos que un cuento en 3 cuentos, hemos dedicado una trilogía de relatos breves en nuestro libro titulado La divisa de Judas. La divisa de Judas hace precisamente referencia a la divisa del traidor, que se menciona también en este volumen, en el fracaso de la felicidad. De hecho, la siguiente pregunta que me hacen está relacionada con la divisa de Judas, y otra persona me pregunta: cuando usted critica la frase de Platón es mi amigo, pero más amiga mía es aún la verdad, ¿usted cuestiona la idea de que la verdad debe estar por encima de las personas o denuncia el uso de la verdad como una excusa para traicionar lo que nos conviene cuando nos conviene? Bueno, pues las dos cosas, de alguna manera, porque la frase según la cual se dice, traducido literalmente del latín, Platón es mi amigo, pero más amiga mía es aún la verdad, no puede asumirse en un sentido literal. En primer lugar, porque Platón no es amigo nuestro. Platón vivió hace prácticamente 25 siglos y no es amigo nuestro. Y aunque viviera hoy, posiblemente no sería amigo nuestro. Platón era una persona radicalmente elitista, fuertemente enemigo de la democracia, y no trataba con cualquiera. Solamente trataba con personas que le garantizaran una ignorancia que él pudiera gestionar, que él pudiera controlar. Platón es básicamente un intelectual, un filósofo, y este tipo de gente solo trata con aquellos a los que puede dominar desde el punto de vista del uso del conocimiento. Ningún intelectual se relaciona con alguien más inteligente que él, porque sabe que queda eclipsado. Los filósofos hablan básicamente, los intelectuales hablan básicamente para personas que son más ignorantes que ellos, porque ante una persona que sea más inteligente no tienen nada que decir, porque no tienen argumentación. Básicamente el éxito de los intelectuales consiste en dirigirse a un público al que pueden hipnotizar, al que pueden engatusar, al que pueden engaitar, en definitiva, al que pueden seducir con palabras vacías, porque de otro modo no pueden en absoluto dominar a nadie. El secreto del éxito de los intelectuales es dirigirse precisamente a un público al que pueden seducir con argumentos falsos y con palabras vacías. Y Platón es uno de ellos, en definitiva. Platón es un cuentacuentos filosóficos, pero nada más, nada más. Entonces, considerarse que uno es amigo de Platón es un engreimiento fuera de serie. Y añadir que más amigo es aún de la verdad, esto es un engreimiento superlativo elevado a la enésima potencia. Es decir, la verdad ni sabe quién eres tú. Mejorarías siendo amigo de tu vecino, que te puede ayudar más, que pretendiendo la amistad de la verdad, que está muy por encima de tus posibilidades. Es decir, Quevedo nunca subrayaría esta frase y consideraría un despropósito y un idealista incompatible con la realidad aquel que se declare amigo, no solo amigo de la verdad, sino que declare incluso que la verdad es amiga de él. Es algo completamente ridículo, es una afirmación completamente ridícula. Entonces, cuando yo me burlo de esta frase, realmente cuestiono la idea de que la verdad está por encima de las personas. Es que la verdad no puede estar por encima de las personas, porque por encima de las personas no puede estar nada. Y la verdad, ¿qué es en realidad? Lo que uno decide que sea verdad en un momento dado. Estas son palabras baúles en las que cabe absolutamente de todo. Manejar estos términos exige hacerlo en contextos muy delimitados científicamente, porque hay verdades matemáticas, hay verdades métricas, hay verdades literarias, hay verdades termodinámicas, hay verdades musicales, pero claro, lo que no podemos es hablar de la verdad más allá
de términos objetivos, porque entonces no cabe hablar de verdad. Es evidente que es una verdad geométrica que un ángulo recto mide 90 grados, y es una verdad musical que del do al re hay dos semitonos o un tono, y del mi al fa naturales hay un semitono. Esas son verdades musicales. Como es una verdad métrica afirmar que un pentasílabo adónico es un verso que lleva acento en primera y cuarta sílaba métricas. Pero más allá de estas verdades científicas, metodológicas, no cabe hablar de verdad en otros términos. Entonces, esta frase de Platón es mi amigo, pero más amiga mía es aún la verdad, es una frase de la que Cervantes en el Quijote se burla constantemente. Es una frase muy paródica. Por otro lado, Cervantes ya advertía que no todas las verdades son para decirlas, no todas las verdades son para decirlas, es decir, que en nombre de la verdad no todo está justificado. Unamuno decía, primero la verdad que la paz. Bueno, depende qué paz y depende a qué guerras nos conduzca la verdad. Si vamos por la vida diciendo la verdad en todas partes, probablemente no lleguemos a completar 1 kilómetro de nuestra andadura. El propio Mefistófeles en Goethe, en el Fausto de Goethe, decía que la verdad era el peor de todos los recursos. Kant decía, sin embargo, que la verdad había que decirla siempre. Bueno, imagínense ustedes, si desde un imperativo categórico consideramos que la verdad hay que decirla siempre, y ustedes pues protegen a alguien de una persecución y le preguntan dónde está y lo tienen en su casa y les dicen no, es que hay que decir la verdad siempre, bueno, pues me quedo con la concepción cervantina. No todas las verdades son para decirlas. Hay verdades que no deben, no procede que se digan en todos los contextos, porque la discreción, la prudencia y el uso de la razón también de alguna manera aconsejan a veces silenciar determinadas verdades que más que resultar positivas son negativas. Depende el uso que se haga de lo que consideramos verdad. Otra pregunta. Hoy voy a responder solo a 7 preguntas, porque, bueno, ustedes notarán que tengo un resfriado galopante, pero a pesar del resfriado galopante no quiero dejarles a ustedes sin el vídeo del día, el vídeo de la semana, ¿de acuerdo? El aire acondicionado de los vuelos, esto de no vivir en Madrid y de tener que desplazarse desde las provincias para las cosas supone que hay que pasar por medios de transporte que a uno lo devuelven no en la versión original de la que salió, pero bueno, estamos ahí. Otra pregunta es la siguiente. Cuando usted afirma que la traición no es el fracaso de la amistad, sino su evolución natural, lo dice en un sentido casi biológico, como si toda relación estuviera destinada a degradarse, o más bien como una advertencia sobre la fragilidad humana. ¿Hay amistades que puedan sustraerse a esa mutación lógica de la que habla usted? Hombre, pues claro que habrá amistades que puedan sustraerse, pero vuelvo de nuevo a la respuesta que di en la primera pregunta. A las preguntas se puede responder desde el punto de vista de la biografía personal, siendo sinceros, o se puede responder desde el punto de vista del artificio de una argumentación lógica. Entonces, cuando yo defino el fracaso de la amistad como una evolución natural que desemboca en la traición, no quiero decir que a mí me hayan traicionado, que de todo habrá, sino que lo que quiero decir es que, y ya lo expresaba Cervantes en el Quijote también, no hay amigo para amigo, las armas se vuelven lanzas, las amistades se vuelven lanzas constantemente. No todas las amistades llegan a la tumba, no todas las amistades duran eternamente. De modo que cuando se produce el fracaso de una amistad, a veces ese fracaso se produce por una traición. No quiero decir que necesariamente, que de manera determinada, de manera obligada, de manera mecánica, mecanicista o biológica, todas las amistades desemboquen en un fracaso. No es así. Pero el final de muchas amistades no es tanto una desavenencia de puntos de vista cuanto una traición. Cuando alguien traiciona a otra persona, evidentemente deslegitima los fundamentos de esa amistad y la hace inviable para el futuro. Entonces cabe suponer que en muchos aspectos la evolución natural de una relación de amistad a veces suele ser la traición, sobre todo cuando la amistad se da en contextos laborales,
en contextos en los que los seres humanos compiten entre sí por objetivos comunes. Y ya decía Sor Juana Inés de la Cruz que quien no compite no estorba. Es muy difícil combinar los intereses personales, laborales, con las amistades. Es realmente muy difícil hacer esto. Las mejores amistades son por esa razón las que se establecen durante la infancia y logran pervivir a lo largo de la vida, porque no hay conflictos laborales o de intereses, lo cual no significa que no pueda darse en un contexto laboral una amistad que ha germinado desde la infancia. No hay normas definitivas sobre este asunto, pero comprendan también que no se trata tanto de una concepción biológica de la amistad, toda amistad desemboca en la traición, cuanto de una advertencia sobre la fragilidad de la vida. Es decir, las relaciones de amistad hay que cuidarlas para que duren, porque si no se desvanecen o incluso si hay una falta de respeto importante se puede acabar en la traición. Nada legitima una traición. A mi juicio, nada legitima una traición. ¿Hay amistades que pueden sustraerse a esto? Pues claro que las hay, pero cada uno sabrá cuáles son los amigos que tiene. Cuarta pregunta. Usted sostiene que el buen escritor hace creer a sus lectores que son buenas personas, mientras que usted no es así. Usted nos hace creer que no somos buenas personas y nos quiere incomodar. Dice, bueno, ¿de verdad piensa que este procedimiento es una forma de ser más honesto, es una forma superior de honestidad literaria, o es más bien una estrategia menos simpática pero igualmente eficaz para distinguirse y construir un público propio? Pueden ser las dos cosas a la vez, porque evidentemente yo sí creo que es una declaración de honestidad hablar con franqueza a un lector y hablar con sinceridad a un interlocutor. Y sin embargo es una forma de miseria intelectual engañar a alguien y tratar de convencerlo usando argumentos falsos. Yo eso no lo voy a hacer. Por eso en este libro, en El fracaso de la felicidad, se advierte en el subtítulo claramente: yo no vendo humo y usted no debería creer todo lo que lee. Yo no vendo humo. Y este asunto me parece de la máxima importancia para respetar al lector. Yo tengo, y lo he subrayado muchas veces, un profundo respeto hacia mis lectores y hacia mis oyentes. Tengo un profundo respeto hacia mis interlocutores, porque no hablo para agradarles los oídos. Hablo para exponerles unas ideas, un sistema de ideas sobre la literatura, al margen de que estas ideas les gusten o les disgusten. Yo no hablo ni para hacer amigos ni para hacer enemigos. No hablo ni para gustar ni para disgustar. Si la gente se siente a gusto o se siente disgustada, es un problema de la gente. Yo no tengo como objetivo molestar a nadie ni incomodar a nadie. Pero lo que sí tengo muy claro es que yo no hablo ni escribo para idiotizar la inteligencia del que me escucha. Eso lo tengo muy claro. Es decir, en mis ensayos hay frases que son muy claras y muy contundentes y que el lector debe contextualizar allí donde lo estime oportuno. El contexto lo pone el intérprete, en definitiva, porque el lenguaje siempre es una declaración que está fuera de contexto. De tal manera que el contexto lo pone el intérprete. Ustedes ponen el contexto a lo que quieren interpretar de lo que yo digo. Y en ese sentido tienen, como diría Lutero, libertad de pensamiento. Ahora, mucho cuidado con las libertades que se toman pensando en lo que yo escribo, porque yo no soy responsable de las libertades que se tomen ustedes. Yo soy responsable de lo que yo digo. Ahora, lo que sí está muy claro es que mientras que hay una serie de ensayistas, y no voy a decir nombres porque eso ya lo saben ustedes, que escriben para no decir nada, pues sobre Dios, sobre lo que sea, escriben absolutamente para no decir nada, en una prosa que suena igual que un sonajero o que la cola de una serpiente de cascabel, exactamente, más como esto último que como un sonajero, inocente. Pero evidentemente mi estrategia no es simpática, pero es que yo no tengo por qué ser simpático, ¿por qué tengo que ser yo simpático a nadie? Ya he dicho que cuando una vez me preguntaron cuál era la cualidad humana que más apreciaba o que más valoraba en el ámbito de lo social, dije que la antipatía, porque a mí las personas antipáticas me caen bastante bien, y las personas que van de simpáticas, que van de guays, que van de amables, que van de, sobre todo de simpáticas, me caen bastante mal, ¿eh? Pero bueno, eso es una cuestión muy personal que puede variar con el tiempo y con las personas. Ahora, construir un público propio, yo no sé qué es un público propio. Yo sé lo que es esforzarse por adquirir conocimientos literarios y hacerlos llegar a las personas que puedan estar interesadas en esos conocimientos literarios. Más allá de esto, mis competencias no tienen ningún valor. Quinta pregunta.
Me dicen, cuando usted sugiere que el perro sustituye funciones que antes ejercían la Iglesia o el Ejército, ¿lo plantea como una crítica al poder político que encuentra en los animales un instrumento de pacificación emocional o como un síntoma de debilidad social propio del ser humano contemporáneo? Pues la verdad es que no lo planteo como ninguna de las dos cosas, pero claro, puedo comprender que se entienda en un sentido o en otros sentidos incluso. Pero claro, fíjense que la pregunta que me hace es una pregunta muy reductora, es una pregunta que reduce mucho las cosas, porque literalmente lo que me dice en la pregunta es lo siguiente: cuando usted sugiere que el perro sustituye funciones que antes ejercían la Iglesia o el Ejército, claro, si esto no se explica, vamos a pensar que el perro da misa o dispara armas en una trinchera, porque claro, el perro sustituye funciones que antes ejercían la Iglesia y el Ejército. Los perros no dan misa, ni dan la comunión por el momento, ni tampoco están en las trincheras en el Ejército, están pilotando aviones, salvo en series de dibujos animados, ¿no? Entonces, claro, fíjense que usted sugiere que el perro sustituye funciones que antes ejercían la Iglesia y el Ejército. No, me refiero a que antes la Iglesia hacía una labor terapéutica, psicológica, a través de la creencia religiosa sobre los seres humanos, y el Ejército o el sistema policial ejercía una labor de represión de la violencia. Y el perro lo que hace es que mantiene con el ser humano una relación terapéutica que puede evitar depresiones, que puede evitar un decaimiento de ánimo, que puede alegrar a la gente en su vida cotidiana, y de esa manera no necesita acudir al apoyo eclesiástico para una estimulación, por así decirlo, de las emociones. De alguna manera, las emociones que antes satisfacía la Iglesia a través de las creencias religiosas, hoy las puede satisfacer el perro a través de sus movimientos o de los besos que pueda dar a sus amos, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y respecto al Ejército, hombre, yo no sé si la música calma a las fieras, pero sé que los perritos calman la fiereza de muchas personas. Entonces, evidentemente, cuando el ser humano está tranquilo y no causa problemas sociales, ni enfrentamientos violentos, ni la policía ni el ejército necesita intervenir. De forma que el perro es uno de los mejores analgésicos en este contexto y también una de las mejores endorfinas, podríamos decir, ¿no? Porque estimula enormemente y da una gran alegría al ser humano. Pero claro, cuando se dice, ¿usted cree que el perro sustituye funciones que antes ejercían la Iglesia y el Ejército? Claro, si no aclaramos estas funciones, podemos suponer que los perros acaban dando misa en un altar o acaban pilotando aviones o portaaviones nucleares, o submarinos nucleares, o lo que sea. Entonces, claro, conviene aclarar estas cosas, ¿no? Ya, ¿lo plantea como una crítica al poder político? No, no es una crítica al poder político. Ustedes a veces ven en mis palabras una crítica hacia gigantes cuando yo simplemente estoy describiendo el funcionamiento del molino. Ustedes a veces me piden que dé soluciones, me pedían, es que usted, después de la crítica que hace, usted tiene que dar soluciones. Pero es que yo no hago ninguna crítica, yo hago una descripción del funcionamiento de la realidad. Que ustedes perciban la explicación del funcionamiento de la realidad como una crítica a aquellos referentes a los cuales consideran ustedes sus adversarios, eso es otra cuestión. Y además, observo que con frecuencia la gente confunde la necesidad de una explicación con la satisfacción de una solución. Claro, ustedes me piden soluciones en muchos casos. Ustedes por pedir pueden pedir lo que quieran, pueden pedir que les toque la primitiva o la Lotería Nacional, pero no me lo pidan a mí, porque yo no administro esos premios. Pero, claro, usted me dice, usted hace una crítica y yo le exijo que me dé una solución. Primero, yo no hago una crítica, yo ofrezco una explicación. Y en segundo lugar, yo no puedo, a partir de la explicación que ofrezco, plantear una solución porque no la tengo. Porque no la tengo. Yo le digo lo que hay. Es decir, yo le explico una obra literaria, o le explico un soneto, o le explico un hecho social. Pero ustedes lo que no me pueden pedir es que les cure una enfermedad. El médico explica una enfermedad, pero la puede curar o no, según cómo vengan determinadas circunstancias. Y de hecho, ningún médico cura definitivamente ninguna enfermedad, porque al fin y al cabo nos morimos todos. Con lo cual, a todos los médicos se les mueren los pacientes. O sea que no esperen en este punto ninguna solución. Claro, si la ansiedad de soluciones está por encima de la capacidad para interpretar explicaciones, entonces estamos siempre en este laberinto que no tiene ninguna salida, indudablemente. De tal modo que, ya les digo, ustedes a veces interpretan como crítica lo que simplemente es la explicación de un fenómeno.
y exigen una solución cuando en realidad esa solución no se puede dar, o al menos yo no la puedo dar, porque no la tengo, simplemente. Y me dicen, bueno, es que si no tiene usted una solución, no debe hacer la crítica. Y una mierda. Yo haré las explicaciones, daré las explicaciones que me parezca oportuno. Pero ¿por qué tengo yo que dar una solución cuando no creo en ninguna solución al alcance que yo pueda dar? A mi alcance, evidentemente. Eso es una cuestión, eso es pedirle peras al olmo y abusar de alguna manera, de una manera muy amplia, de las explicaciones que yo les puedo dar. Yo les puedo explicar cómo funciona el Quijote de Avellaneda, pero no tengo la solución acerca de quién fue el autor definitivo del Quijote de Avellaneda. Entonces me dicen, como usted hace una crítica o una explicación del Quijote de Avellaneda, yo le exijo que me resuelva la solución de la autoría de la Avellaneda. Pero es que no podemos precisamente ofrecer eso como solución porque no disponemos, precisamente el contraste crítico nos limita enormemente a la hora de dar un desenlace dogmático diciendo el autor del Quijote de Avellaneda fue Jerónimo de Pasamonte o Lope de Vega, etc. Eso es enormemente relativo. No confundan la explicación con la solución, no confundan la explicación con la crítica. Y cuando sientan mucha ansiedad de soluciones, probablemente es porque ustedes han pasado demasiadas noches con Virgilio. O sea, tengan mucho cuidado porque un excesivo número de noches con Virgilio provoca un incremento de la ansiedad emocional y cognoscitiva que hace ver gigantes donde en realidad solo hay molinos. Entonces, mucho cuidado con pasar demasiadas noches con Virgilio. Mucho cuidado con estar leyendo siempre los mismos temas sobre los mismos asuntos, porque eso provoca una inestabilidad emocional y cognoscitiva muy amplia. Las noches son para lo que son, pero desde luego, si ustedes pasan un excesivo número de noches con Virgilio, acabarán confundiendo explicaciones con soluciones y acabarán pidiendo peras al olmo. Y yo ni soy una pera ni soy un olmo, ¿no? Ni Virgilio. 6. Penúltima pregunta. Afirma usted que los animales no traicionan porque no son nuestros amigos y que la amistad con los animales es una proyección humana. ¿Quiere decir que el vínculo con el animal es siempre una forma de autoengaño afectivo o puede haber en esa relación con el animal algo valioso que no pase por la categoría de amistad y por tanto tampoco por la traición? Bueno, aquí se mezclan muchas cosas, en este planteamiento se mezclan muchísimas cosas, se mezclan dos polos enormemente opuestos. Es decir, uno, que somos amigos de los animales, y esto es como ser amigo de la verdad, exactamente igual. Es como si yo digo que soy amigo del piano. El piano no sabe que yo soy amigo de él, en todo caso. O que soy amigo del si bemol. Si bemol no sabe ni que yo existo, siquiera. Y me dirán ustedes, bueno, pero si yo tengo un perro, mi perro sabe que yo existo. Sí. Otra cosa es que usted tenga con el perro la misma relación que el perro cree que tiene con usted. Pero en eso yo no me meto porque yo no los conozco, ni a usted ni a su perro. Entonces, quede claro esto. Ahora bien, se parte de que, por un lado, los animales son nuestros amigos, y por otro lado, se parte de que la relación con el animal es un autoengaño. Claro, es que son dos polos opuestos, es que entre lo uno y lo otro hay términos medios. Entre ser amigo de alguien y sentirse engañado por la falsa amistad que se profesa a alguien, hay un término medio muy amplio, un espacio muy amplio insisto, para términos medios. En primer lugar, podemos decir que los animales son nuestros amigos o que son nuestros familiares, pero normalmente cuando decimos esta frase lo hacemos pensando en un perro. Nadie piensa en decir que el virus del SIDA es nuestro amigo o que el virus del SIDA es, en fin, alguien que no traiciona nuestra amistad. Este tipo de declaraciones son absurdas, no tienen sentido. No tenemos una mantis religiosa en casa en la que decimos que es un miembro más de la familia, por ejemplo, ni una serpiente pitón. No tenemos en casa, por ejemplo, no solemos tener un caimán como mascota, y no decimos el caimán es un miembro más de la familia. Este tipo de declaraciones se hacen hacia determinados animales que con frecuencia suelen ser los perros, pero no precisamente un elefante. Es decir, normalmente no se tiene un elefante en casa, no se tiene un proboscidio en casa, tampoco se tiene un jabalí. Normalmente, pero estoy seguro de que a más de una persona me dirá, bueno, pues yo tengo un elefante, tengo un jabalí, tengo un extraterrestre, nada que objetar en este punto. Podemos decir también que somos amigos de los extraterrestres. En eso yo no tengo nada que decir al respecto. No tengo nada que decir al respecto. Yo lo que simplemente quiero decir es que proyectar
hacia referentes o entidades, incluso aunque sean referentes vivos, entidades vivas, biológicas, conceptos que son singularmente humanos, tiene con frecuencia más un valor metafórico, un valor hábil en la comunicación, que un valor real en la ontología. Yo puedo decir que soy amigo del re sostenido, pero el re sostenido no lo sabe. Yo soy amigo de la montaña, pero es que la montaña no sabe que yo soy su amigo, ¿no? Eso es como el niño que decía que tenía una novia en el colegio, pero la novia no sabía que ella era la novia del niño en su imaginación, pues unas cosas por el estilo. Quiero decir que uno no es responsable de lo que haga en los sueños de los demás, evidentemente. Entonces, no es que los animales no traicionen porque no sean nuestros amigos, es que se juzga la relación con el animal en términos humanos que no se dan estrictamente en la vida animal, a menos que reinterpretemos este tipo de cuestiones, como ocurre con los llamados Terians o los llamados Teranitas, ¿no? Yo los llamo los Teranitas, es decir, aquellos que dicen que son no animales, sino que se comportan, que imitan a los animales. El problema es que la imitación con los animales se reduce simplemente a una mímica, a una kinésica y a una indumentaria completamente artificial, es decir, a la adopción mediante maquillaje, caretas y un trabajo artificioso, la imitación a un animal, en definitiva. Pero claro, quien hace eso no renuncia a sus 86.000 millones de neuronas. Tengan en cuenta que para ser un perro, pues basta tener unos 500 millones de neuronas, cuando el organismo humano tiene unas 86.000 millones de neuronas. Entonces, claro, si realmente uno quiere identificarse con un perro, tendría que renunciar a unos 85.500 millones de neuronas. Por ahí empezaríamos, ¿no? Y a partir de ese momento o hablamos o ladramos, pero claro, es muy bonito construir realidades con palabras, pero la filología no puede reemplazar a la ontología, y la psicología tampoco puede reemplazar a la ontología, en definitiva. Y el tema de los Terians, ya que sale este asunto, es más antiguo que la profesión más antigua del mundo, que yo no sé cuál es, pero en el asno de oro de Apuleyo, Lucio ya se convierte en un asno, y en las metamorfosis de Ovidio hay muchas figuras de este tipo, y el Minotauro es otro ejemplo de ello. Y por supuesto la metamorfosis de Kafka, yo no sé si provoca efectos secundarios o no en los lectores, pero es probable que muchos de los teranitas, muchos de los Terians en inglés, teranitas en español, no hayan leído ni las metamorfosis de Ovidio, ni la metamorfosis de Kafka, ni tampoco el asno de oro de Apuleyo. Lo que tampoco sé, no sé si hay estudios al respecto, es la cantidad de efectos secundarios que puedan tener estas lecturas. Tengas en cuenta que Don Quijote enloquece por leer libros de caballerías. Yo no sé si después de la lectura de la cucaracha de Kafka, la metamorfosis de Kafka, pues alguien se convierte en un coleóptero de estos. No lo sé, yo la he leído varias veces y me veo igual, más o menos. Quiero decir que no me veo como una cucaracha después de haber leído la metamorfosis de Kafka, y tampoco me he vuelto un colega de Platero y yo, después de haber leído El asno de oro de Apuleyo. En definitiva, Platero y yo es una obra en este sentido muy, muy valiosa, porque distingue al ser humano del animal y refleja un gran amor humano por el burrito, por Platero, del mismo modo que Sancho Panza en el Quijote muestra un gran amor humano por su rucio del alma, en definitiva, al que adora maravillosamente. En este punto el Quijote es todo un canto lírico por el amor y por el cuidado hacia los animales. De hecho, Sancho y el rucio, el burrito de Sancho, son absolutamente inseparables, y el sufrimiento que Sancho tiene cuando le roban el asno hasta que lo recupera es enorme, es infinito. Última pregunta por esta sesión. Usted afirma que el ruido, en este libro, en El fracaso de la felicidad, el fracaso de la felicidad es el fracaso del silencio. Usted afirma que el ruido se ha convertido en una especie de vía rápida hacia las emociones intensas e incluso hacia la violencia. ¿Cree que el problema es el ruido en sí mismo, la incapacidad contemporánea para soportar el silencio, lo que el silencio obliga a pensar? Bueno, vamos a ver, el ruido está asociado a la violencia desde las guerras más ancestrales. Tengan en cuenta que los tambores mayores eran los principales rectores de la parte de la tropa que iba provocando un ruido tamboril
en las batallas. El tambor mayor era una figura del ejército romántico muy frecuente, y el ruido de los tambores trataban de incitar y de exacerbar las, no sé si las endorfinas o no, pero sí desde luego las hormonas más agresivas para entrar en combate. Desde las batallas más ancestrales el ruido se utilizaba como una forma de estímulo para el ejercicio de la violencia. Hoy día nuestras sociedades son extremadamente ruidosas, prácticamente no se puede estar en ninguna parte sin tener una música de fondo o un ruido de fondo altísimo. A veces al ruido lo llaman música, no sé por qué, pero es impresionante. Incluso se hablan determinados servicios ferroviarios de un vagón del silencio, que es igual que una discoteca, porque suenan los teléfonos móviles sin parar, y la gente hace más ruido que los niños y que los perros juntos, aunque están hoy día muy separados los niños y los perros en nuestras sociedades, porque ya saben ustedes la polémica en Francia y también aquí en España, de ese famoso vagón de tren donde se prohíbe el acceso a los niños menores de 12 años, porque supuestamente los niños menores de 12 años son muy ruidosos, lo cual implica que tampoco se permite el acceso a esos vagones de tren a padres que tengan niños menores de 12 años. En el país de El Principito, que afirmaba que los adultos se olvidaban en muchos casos de que habían sido niños en alguna etapa de su vida, ese mismo país es el que proscribe la entrada a los niños en los vagones de tren. Naturalmente me dirán que los niños son muy ruidosos y que molestan mucho, me dirán que los perros son muy ruidosos y que molestan mucho, me dirán que los niños molestan más que los perros molestan más que los niños. Esas discusiones ya se las dejo a ustedes, a los que quieran formar parte de esas discusiones. Yo no tengo ningún interés en discutir nada de estos asuntos, pero lo que sí les digo es algo que cualquiera de nosotros puede comprobar, que es el fracaso del silencio. Para mí el silencio está asociado a la felicidad, de tal manera que hablar del fracaso de la felicidad es hablar del fracaso del silencio. Díganme ustedes en qué lugar de este mundo pueden hoy día encontrar un sitio silencioso para estar. Un lugar que resulte silencioso, donde no haya un ruido de fondo llamado música, a veces atronador completamente, en el que la gente ni siquiera puede hablar, porque no se oye. Por lo tanto, el ruido se ha convertido en una materia que se nos impone a la fuerza, yo no sé si para incapacitar el pensamiento o para qué otra cosa, pero que desde luego vivimos en una de las etapas más ruidosas de la historia y vivimos en una de las sociedades más violentamente ruidosas que ha habido jamás, porque la cantidad de artefactos destinados a producir ruido son enormes. Y por otro lado, la agresividad del ser humano común y corriente a la hora de utilizar sobre todo los dispositivos móviles para hacer ruido en cualquier contexto es también enorme. De modo que cualquiera que sea hipersensible a los ruidos o hiperacústico, pues se encontrará con muchos problemas de convivencia. En realidad, ni en un supermercado, ni en un establecimiento hostelero, ni en ninguna parte hay silencio. Y no quiero convertirme en una Bernarda Alba, que al final de esa tragedia imponía silencio, 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 pero desde luego hay personas que lo del silencio no es lo suyo. En fin, aquí termino con esta serie de preguntas. Próximamente continuaré porque tengo muchas más preguntas y en la medida de lo posible trataré de responder a todas. Gracias.